queridos hermanos y hermanas, quisiera empezar saludando en primer lugar a un grupo de jóvenes que son de aquí de la parroquia. Se los conoce como jóvenes, ahí están levantando la mano, como jóvenes pertenecientes al grupo Encuentro con Cristo. Hoy celebran 10 años. Antes de la misa los vi, los saludé, les digo qué están haciendo. Me dice, estamos preparando una hamburgueseada, pero antes vamos a ir a misa. Y entonces ahí están. Cuando les pregunté afuera si quieren venir un poco como aquí adelante, dice, no, estamos impresentables, lo cual es cierto. Entonces simplemente los saludamos, y les decimos que los queremos mucho y los felicitamos, y sigan firmes en el camino que están haciendo de conocerse ustedes, fundamentalmente desde la experiencia que tienen de la fe, es decir, del encuentro con Jesús. Gracias a los medios que están presentes, Radio San Cayetano, Corrientes Católica, nos reunimos, como nos anunciaron ya desde el comienzo de esta Eucaristía, para celebrar la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. Hoy, fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro, y en este contexto estamos dando inicio al nuevo oficio de vicario judicial del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano, como ya se dijo, en la persona del padre licenciado Luis Ernesto Canesín, sacerdote de la diócesis de Formosa. Al mismo tiempo, otros colaboradores del tribunal hicieron su profesión de fe y juramento de desempeñar bien su oficio de jueces y demás servicios que exigen para administrar justicia en la verdad. Muchas gracias, Padre Mario Benito González, por los 10 años, casi 10 años, de estar al frente del tribunal en nombre del obispo como vicario judicial. Y por supuesto siempre disponible para continuar prestando su colaboración. Tal vez resulte una novedad para algunos de los presentes la existencia de este tribunal. Por eso comparto con ustedes algunos datos acerca de este organismo judicial que funciona en las dependencias anexas del arzobispado sobre la calle Santa Fe. En el mes de mayo de este año se cumplirán, como decía hace un momento, 10 años de su creación por parte de los arzobispados y obispados de la región del NEA. Son 10 diócesis que pertenecen a este espacio judicial que compartimos con el tribunal. De allí entonces su fisonomía interdiocesana y regional. Recordemos que todo grupo de personas que pretende vivir y orientarse hacia determinados objetivos necesita darse algunas normas y velar para que las mismas se observen. Es muy elemental esto. Así sucedió en la Iglesia desde los comienzos. Luego, a lo largo de los siglos, ese cuerpo de leyes, digamos, originario, muy primario, se fue modificando y perfeccionando hasta llegar a la última gran revisión pedida por el Concilio Vaticano II, cuyo resultado fue la promulgación del actual Código de Derecho Canónico por el Papa San Juan Pablo II en el año 1983. Con la finalidad de la comunidad, para que la comunidad eclesial tenga un ordenamiento jurídico acorde a los tiempos, por una parte, y a fin de que pueda crecer y madurar en el amor a Dios y al prójimo. Recordemos también, aunque sea brevemente, dos cosas vinculadas al tribunal, a un tribunal eclesiástico. La primera, el obispo en su diócesis es, además de pastor y guía de su pueblo, juez que administra justicia y lo hace habitualmente a través del vicario judicial y el tribunal. Y la segunda cosa que me parece importante subrayar, que el cometido de un tribunal eclesiástico es
es colaborar para que el hombre, el creyente, que ha torcido su camino, pueda regresar al centro de su persona y reencontrarse con Jesús, que es el único que puede devolverle luz a sus ojos para que pueda caminar en santidad delante de Dios y de los hombres. Pero al mismo tiempo, los hermanos que tienen la misión de acompañar y reorientar la vida del que yerra, del que se equivoca, deben estar siempre dispuestos a ser iluminados por su gracia, tener el ojo y el corazón a tono con la mirada justa y misericordiosa de Jesús. Lo advirtió hace poco con estas mismas palabras el Papa Francisco al inicio de un año judicial. Es providencial que realicemos este acto en coincidencia con la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Se trata de una de las celebraciones más antiguas de la Iglesia. Los primeros testimonios de esta fiesta datan del siglo IV. Al hablar de antigüedad, no estamos haciendo referencia a una pieza de museo, sino a una realidad que tiene plena vigencia hoy. Por consiguiente, en este caso, la antigüedad nos está dando la pauta de solidez, autenticidad y actualidad del mensaje que nos transmite esta fiesta. Hoy, en la cátedra del apóstol San Pedro, está sentado el Papa Francisco, que sucedió en esa cátedra al Papa Benedicto XVI y a su vez a San Juan Pablo II. Ocuparon, iba a decir muchos, pero por lo menos algunos de nosotros lo recordamos perfectamente porque tenemos los años para recordarlo. Ocuparon esa misma cátedra el Papa San Juan XXIII y el Papa Pablo VI, San Pablo VI, recientemente canonizado por el Papa Francisco. Rápidamente, cátedra, muy simple, significa silla, es decir, un poco ampliando el significado, significa el lugar elevado donde el maestro enseña a sus discípulos. En la iglesia catedral es el lugar desde donde el obispo preside las celebraciones, enseña y guía a la comunidad. Se trata de un punto de referencia para la unidad y la comunión, como lo es también el templo catedral, como signo físico de esa unidad y comunión. El fundamento bíblico, el fundamento de la Sagrada Escritura, que sostiene el ejercicio del primado de Pedro como cabeza de los apóstoles, cuya cátedra está en Roma, lo acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy. Y es fuente segura de verdad y de paz. A la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos sobre quién creían que era Él, respondió Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ante esa confesión de fe de Pedro, Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá sobre ella. Abro un pequeño paréntesis. El poder de la muerte no prevalecerá sobre ella. El paréntesis es: aún y a pesar de las turbulencias por las que ha pasado la Iglesia a lo largo de los siglos, y hoy mismo lo estamos experimentando. Gracias a Dios, estas turbulencias permiten purificarnos a todos y ser conciencia también para la sociedad de un drama que no es solamente de la Iglesia. Me refiero a la cumbre que se está celebrando, y el tema de la pedofilia no es un drama que aqueja, que azota solamente a la Iglesia hacia adentro, sino que es una grave tragedia de la humanidad y, mis queridos hermanos, también de nuestra sociedad,
de nuestra sociedad correntina, en la capital y en los parajes del interior. ¿Vieron? De modo que agradecemos a Dios también este momento de turbulencia que nos lleva a mirar hacia adentro y tratar de obrar con rectitud respecto de la justicia y de la verdad. Recemos por el Papa Francisco, que está llevando adelante, digamos, esta gran obra evangélica en la Iglesia, porque también desde dentro de la Iglesia no es que todos están aplaudiendo. De modo que sostengámoslo con la oración como Él lo pide con tanta frecuencia. Cierro el paréntesis. Jesús termina diciéndole a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Son estupendas y emocionantes estas palabras de Jesús dirigidas a Pedro. Él fue constituido por Jesús como la roca firme, al igual que los sucesores en la cátedra de Pedro. Él es el principio de unidad y armonía en la enorme y hermosa variedad que hay en la Iglesia. La extraordinaria riqueza del espíritu católico, subrayo en este caso del espíritu católico, la extraordinaria riqueza de este espíritu consiste precisamente en su capacidad de unir esta maravillosa variedad, estas maravillosas diferencias en la unidad. Así lo hizo a lo largo de la historia. Por eso hay presencia de la Iglesia con color africano en África, con color asiático en Asia y con una identidad latinoamericana en los diversos pueblos que constituimos nuestro continente. La presencia y la misión del sucesor de Pedro es asegurar que los creyentes caminemos juntos, nos escuchemos unos a otros, nos acompañemos y ayudemos a aliviar las cargas de los que más sufren. Este es el camino de sinodalidad que estamos llamados a vivir en la Iglesia. El Papa Francisco describe la Iglesia sinodal como una iglesia de la escucha, con la conciencia que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual uno tiene algo que aprender. El Papa no está, lo dice Francisco, por sí mismo, por encima de la Iglesia, sino dentro de ella, como bautizado entre los bautizados, y dentro del colegio episcopal, como obispo entre los obispos, llamado a la vez, como sucesor del apóstol Pedro, a guiar a la Iglesia de Roma, que preside en el amor a todas las iglesias. Pero en esta iglesia, termina diciendo Francisco, como una pirámide dada vuelta, la cima se encuentra por debajo de la base. Pero por esto, quienes ejercen la autoridad se llaman ministros, porque según el significado originario de la palabra, son los más pequeños de todos. En esta perspectiva evangélica y eclesial, para ir concluyendo, el tribunal eclesiástico debe ser un lugar en el que la administración de la justicia en la verdad esté siempre al servicio de la persona y de la comunidad. No debemos olvidar que la persona está por encima de la ley y que ésta debe mirar siempre su bien y su salvación. Por eso el juez de un tribunal eclesiástico no deja de lado su corazón de pastor, quien a ejemplo de Jesús buen pastor se inclina para lavar los pies de sus discípulos. Por eso la iglesia es una comunidad que siempre tiene que estar dispuesta a la conversión personal, pastoral y eclesial. Por consiguiente, la auténtica diaconía en la iglesia se orienta siempre a la plena comunión entre los fieles
tal como lo escuchamos en la primera carta del apóstol San Pedro. Hoy, allí se dirige a los presbíteros y les recomienda vivamente: apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzada, sino voluntariamente, como lo quiere Dios. Encomendemos entonces en esta fiesta al sucesor de Pedro, al Papa Francisco. Recemos por su persona y su ministerio, como reiteradamente lo solicita él mismo, para que el Espíritu Santo lo sostenga y consuele en medio de los enormes desafíos que debe enfrentar al interior de la Iglesia y también de fuera de ella. El olvido de Dios desorienta al hombre de lo esencial, su condición de criatura vinculada fundamentalmente a su Creador y en consecuencia su relación fraternal con sus semejantes. La normativa canónica no tiene otra función que la de cuidar y favorecer esos vínculos esenciales. Al iniciar entonces el año judicial de nuestro Tribunal Eclesiástico Interdiocesano, que está bajo el patrocinio de la Santísima Cruz de los Milagros, ante ella y junto a nuestra Madre de Itatí nos ponemos bajo su amparo y le pedimos que nos dé la gracia de ser buenos administradores de la justicia en la verdad y en el amor. Que así sea.